Bueno, hola chicos, qué pena con ustedes no haber podido estar en la clase del miércoles. Sencillamente tuve un problema con el internet, pues todos creo que hemos experimentado fallas en la conexión. Pues yo no estaba exenta de eso y pues espero que lo podamos solucionar. Ya he dictado otras clases y todo ha estado súper bien. Esperemos que nuestra clase del viernes todo nos salga bien. Daniel me comentó pues que tenían querían como un video, una explicación, un ejercicio que no fuera así tan teórico como el que les explicó Daniel. Entonces voy a hacer como este video cortico como para explicarles pues ese ejercicio no tan teórico, como explicarles un poquito más qué es este tema como de estimadores y de función de máxima verosimilitud. Entonces, estimación puntual. ¿Qué es lo que queremos con estimación puntual? Imaginémonos este ejercicio. Nos dicen, se define la variable aleatoria x como el número de imperfecciones en un metro de cable, la cual sigue una distribución de Poisson. Se tomó una muestra aleatoria de tamaño 5 de nuestra variable aleatoria x y se obtuvo la siguiente muestra aleatoria. Entonces yo lo que tengo acá es una muestra aleatoria. Con base en eso me dicen cuál es la probabilidad de que se encuentren por mucho 4 imperfecciones en un metro de cable. A primera vista, sí, solo intentando resolver este ejercicio surge una pregunta muy natural y es como, yo sé que x es Poisson y me piden encontrar la probabilidad por mucho 4 imperfecciones, luego en general me están pidiendo probabilidad de que x sea menor o igual a 4, donde x sigue una distribución Poisson. Pero ustedes muy bien saben que la Poisson sí tiene una tasa, la tasa es lambda. La pregunta es como, bueno, y entonces acá en el enunciado, ¿en qué parte del enunciado me dijeron cuánto es lambda? ¿Cierto? En ninguna. En general, hasta lo que hemos trabajado en el curso, siempre hemos tenido como una bolita mágica que nos decía los parámetros de las distribuciones. Si a mí me decían es uniforme entre tanto y tanto. Es Poisson con tal tasa, es exponencial con tal tasa, es una Bernoulli con tal parámetro P. Ahora nos vamos a volver un poquito más atrás y vamos a pensar cómo en verdad en la vida y en los experimentos qué es lo que debería suceder. En los experimentos yo no cuento con esa bolita mágica, yo solo cuento con precisamente una muestra aleatoria. Y a partir de esa muestra aleatoria quiero calcular unas probabilidades. Entonces a mí nunca jamás en la vida, pues nadie les va a decir cuánto es la tasa, sino que tenemos que buscar una forma de estimar ese parámetro a partir de la muestra aleatoria. Y esa es como la motivación de la clase de hoy. Luego a simple vista parece que el enunciado no tuviese solución, sin embargo, pues la solución es 0.46. Yo espero que se bañen, por favor. Listo, entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Este es el mismo grafiquito que hemos trabajado desde hace mucho. Yo tengo unos datos, que es una población de interés, y voy a hacer un muestreo de esa población sencillamente porque muchas veces la población es muy grande. Del muestreo yo obtengo variables aleatorias que son x1, x2 hasta xn, donde todas estas variables son independientes entre sí y más aún todas siguen la misma distribución con los mismos parámetros. De la muestra yo puedo obtener unas estadísticas que son las que vimos hace rato, x barra, s cuadrado, s e incluso muchas otras, el mínimo, el máximo, muchas otras que habíamos hablado. ¿Y qué es lo que quiero? A partir de esas estadísticas yo quisiera hacer inferencias sobre estos parámetros poblacionales. Recuerden que en general la definición de un parámetro, y de ahora en adelante para nosotros un parámetro, es un número. Lo que pasa es que ese número es desconocido. Y ese es el problema que tenemos, que ese número es desconocido. La única forma de desconocido, creo que quedó re mal escrito. La única forma de conocer ese parámetro es tener a toda la población. Entonces lo que queremos hacer es buscar cómo inferir a partir de la muestra esos parámetros poblacionales. Seguramente para ustedes es muy natural decir como, claro, pues para inferir la media de la población tengo que utilizar x barra, para inferir la varianza de la población tengo que utilizar s cuadrado y para inferir la desviación tengo que utilizar s, ¿cierto? Eso es súper natural y es correcto. Sin embargo, por ejemplo, cuando ya hablamos de otros parámetros que no son como tan sencillos, por ejemplo, si yo les digo, tenemos que estimar la tasa, tenemos que estimar la probabilidad P de una Bernoulli, ¿qué utilizamos? X barra, S cuadrado, S, el mínimo, el máximo, ¿qué utilizamos? Como que la respuesta no es tan clara, ¿cierto? Entonces, ¿qué estadística deberíamos utilizar para encontrar la tasa lambda o qué estadística deberíamos utilizar para encontrar el parámetro P? Eso no es tan claro y es como lo que vamos a ver en esta clase. Entonces, en general, vamos a realizar una generalización
A los parámetros poblacionales los vamos a llamar teta. Recuerden que teta es un número, no una variable aleatoria, es un número, es una constante. Lo que pasa con esa constante es que es desconocida. Y al estadístico que vamos a utilizar para inferir acerca de ese parámetro poblacional lo vamos a llamar teta gorrito. Esto es teta gorrito. Donde teta gorrito es una estadística, por ejemplo, teta gorrito es igual a x barra. Y lo importante de teta gorrito es que es una variable aleatoria porque depende de las variables aleatorias de la muestra. Entonces, teta gorrito es una variable aleatoria. Ok, entonces en general a los parámetros poblacionales los vamos a llamar teta y a los estimadores de los parámetros poblacionales los vamos a llamar teta gorrito. Ok, pues hagamos un pequeño ejemplo. Supongamos que yo tengo una variable x que sigue una distribución Poisson con parámetro lambda y yo tengo una muestra aleatoria, yo tomé una muestra aleatoria de esa población. Y a mí se me ocurre, por ejemplo, que un estimador para el parámetro lambda es x barra, pero también se me ocurre otro estimador que es 2x1, así como también se me ocurre otro estimador que es x4 sobre 10. En general a ustedes se les pueden ocurrir infinitos estimadores sobre un mismo parámetro, porque la definición de un estimador es una estadística, es cualquier función que dependa de las variables aleatorias de la muestra. Todas estas son funciones que dependen de la muestra. Esa es la definición de un estimador. Luego, pues en general se me podrían ocurrir infinitos, ¿sí? Así como existe x barra, podría pasar logaritmo de x barra a la 4, podrían ser muchísimos. Luego de todos esos infinitos estimadores que a ustedes se les pueden ocurrir, en realidad a mí solo me importa uno y es el mejor, ¿listo? De todos estos estimadores que yo puedo crear, a mí solo me importa uno y es el mejor. ¿Cómo hago para saber cuál es el mejor estimador? Utilizamos algo que se conoce como las propiedades de los estimadores. Existen 3 propiedades de los estimadores que nos interesan muchísimo en este curso. La primera es el sesgo, ¿cierto? El sesgo se define como el valor esperado del estimador menos el parámetro. La segunda es el error cuadrático medio, SM, y se define como la varianza del estimador más el sesgo al cuadrado. Y la consistencia son 2 límites, y para que un estimador sea consistente debe cumplir con los 2 límites. No sirve el uno o el otro, no, deben ser los 2 límites. El primero es límite cuando n tiende a infinito del valor esperado del estimador. Yo quisiera que eso fuese igual al parámetro. Y el segundo es el límite cuando n tiende a infinito del valor, de la varianza del estimador, y yo quisiera que eso tendiera a 0. En general esto parece como supremamente complicado de calcular. Si solo ven estas ecuaciones seguramente es como, ok, ¿cómo calculo estas cosas? Pero yo quiero que recuerden que un estimador, es decir, teta gorrito, no es más que una variable aleatoria. Por ejemplo, teta gorrito es igual a x barra, un ejemplo. Vean que x barra es una variable aleatoria, por lo tanto teta gorrito es una variable aleatoria. Si yo me acuerdo que todos los estimadores son variables aleatorias, entonces vean que calcular las probabilidades, calcular las propiedades de ese estimador, por ejemplo calcular el sesgo, no es más que calcular el valor esperado de dicha variable aleatoria. Si yo quiero calcular el error cuadrático medio, eso no es más que calcular la varianza de esa variable aleatoria, y los límites incluyen tanto el valor esperado como la varianza. Luego, si yo pienso y si me acuerdo que un estimador no es más que una variable aleatoria, calcular esto no es tan complicado. Ok, supongamos que yo calculo las propiedades para los estimadores. ¿Cómo selecciono cuál es el mejor estimador? Entonces tenemos 3 criterios de selección. El primero es que nos gustaría que el estimador fuese centrado. Centrado es exactamente lo mismo que decir que el estimador sea insesgado. Y un estimador insesgado es aquel que tiene sesgo igual a 0. ¿Listo? También nos gustaría que el estimador fuese de mínima varianza. Es decir, que si yo tengo 2 estimadores, por ejemplo teta gorrito 1 y teta gorrito 2, y los 2 estimadores son insesgados, ¿cómo hago para seleccionar entre los 2? Pues voy a escoger aquel que tenga la menor varianza posible. Y tengo un tercer criterio de selección y es que me gustaría que fuesen lineales. Esto no siempre ocurre, pero es algo que ojalá pasara, ¿cierto? Es el ojalá nuestro. Lo vamos a poner acá como un ojalá. A mí me gustaría, como último criterio de selección, es deseable que sea lineal. ¿Listo? Entonces hagamos un ejemplo de cómo se ve esa cosa de acá. Supongamos que yo tengo una población de variables aleatorias x es mi variable aleatoria, y x sigue esta función de densidad de probabilidad que ustedes ven por acá.
Si ustedes se fijan un poquito en esta función se parece mucho a la función exponencial. ¿Listo? Y esta es la función de densidad de probabilidad de mi variable aleatoria x, por lo tanto x es una variable continua, sin embargo todo lo que vamos a hacer es generalizable tanto para variables continuas como para variables discretas. Ok, y como yo sé esto, yo puedo saber, por ejemplo, el valor esperado de x y la varianza de x. Recuerden que calcular el valor esperado de x no es más que hacer la integral en el rango de mi variable. Vean que x empieza en 4, entonces desde 4 hasta infinito positivo de la función de densidad de probabilidad multiplicada por x. ¿Listo? Si yo hago ese cálculo, debería llegar a encontrar que el valor esperado es beta más 4. Y lo mismo para la varianza. Si por allá revisan su cuaderno, saben que hay una ecuación de varianza que es varianza de x es igual al valor esperado de x al cuadrado menos el valor esperado de x todo al cuadrado. Si ustedes hacen esa operación, deberían encontrar que la varianza de x da beta cuadrado, donde beta es el parámetro de esa distribución. Entonces, lo que nosotros queremos hacer con este ejemplo es encontrar las propiedades para un estimador de beta. ¿Listo? Donde recuerden que beta es el parámetro y yo quiero encontrar las propiedades para un estimador de beta. Supongamos que yo tengo una bolita mágica que me dice, vea, pruebe el siguiente estimador. Beta 1 gorrito, es decir, el estimador, es igual a x barra menos 4. Calcúlele las propiedades a ese estimador. Entonces empecemos. La primera propiedad es el sesgo. El sesgo se define como el valor esperado del estimador menos el parámetro. Entonces vean que el valor esperado de beta gorrito no es más que el valor esperado de lo que significa beta gorrito, es decir, de x barra menos 4. Y luego acá hago propiedades del valor esperado. Si ustedes se acuerdan, hemos hablado de que el valor esperado es un operador lineal, por lo tanto, esto me queda como valor esperado de x barra menos el valor esperado del número 4 menos beta. Y lo siguiente que deberían hacer es como resolver esta operación. Entonces, ¿cómo resolvemos esta operación? Deben recordar que hace algunas clases veíamos cómo se puede calcular en general el valor esperado de x barra. El valor esperado de x barra es lo mismo que el valor esperado de lo que significa x barra, es decir, de la suma de mis variables sobre n. N es una constante, luego sale del valor esperado y yo ingreso el valor esperado a la sumatoria y las divido. Me quedaría valor esperado de x1 hasta valor esperado de xn. Como todas mis variables son iguales porque provienen de una muestra, valor esperado de x1 es lo mismo que valor esperado de xn. Valor esperado de x1 en general lo llamamos mu, por lo tanto valor esperado de xn lo llamamos mu. Estoy sumando n veces mu, pero divido entre n, por lo tanto me queda únicamente mu, donde mu es el valor esperado de x. Para nosotros el valor esperado de x, eso que llamamos mu, en este caso es beta más 4. Por lo tanto, esta operación me quedaría como beta más 4, que es el valor esperado de x barra, menos el valor esperado de 4, que es, si se acuerdan, valor esperado de una constante de la constante, menos el beta que yo traía. 4 y 4 se cancelan, beta y beta se cancelan y me dio 0. Eso quiere decir que mi estimador en este caso es insesgado. Listo, ya calculamos la primera propiedad, calculemos la segunda propiedad. Esta es la misma información que teníamos ahorita, calculemos el error cuadrático medio. El error cuadrático medio es la varianza del estimador más el sesgo al cuadrado. Nosotros ya encontramos que el sesgo es 0, por lo tanto más 0 al cuadrado 0. Y la varianza del estimador es lo mismo que la varianza de lo que significa el estimador, es decir, de x barra menos 4. Y lo siguiente que deben hacer es operar con el operador de varianza. Esto me queda varianza de x barra más varianza del número 4. Recuerden que hace unas clases veíamos que la varianza siempre suma porque la constante sale al cuadrado y demás. Varianza del número 4 es 0, los números no varían, ¿cierto? Esto es 0 y me queda únicamente varianza de x barra. ¿Cómo calculamos varianza de x barra? Ustedes se van a lo que habíamos aprendido en clases anteriores y recuerdan que la varianza de x barra es lo mismo que la varianza de lo que significa x barra, es decir, de la sumatoria de mis x sobre n. Como n es una constante, pero yo estoy operando con varianza, sale al cuadrado y me queda 1 sobre n cuadrado. Ingreso la varianza en la sumatoria.
Como todas las X son igualitas, todas tienen la misma varianza y en general la llamamos sigma cuadrado. Luego varianza de X1, sigma cuadrado, varianza de Xn, sigma cuadrado. Estoy sumando n veces sigma cuadrado, pero estoy dividiendo entre n cuadrado, por lo tanto, en general, esto queda como sigma cuadrado sobre n, donde sigma cuadrado es la varianza de una variable aleatoria x, que en nuestro caso es beta cuadrado. Luego, varianza de x barra me quedaría como beta cuadrado sobre n, y listo. Ese sería el error cuadrático medio de mi estimador. Y calculemos entonces la tercera propiedad, Calculemos entonces la tercera propiedad, que es la consistencia. ¿A qué hace referencia la consistencia? A dos límites. El primero es el límite del valor esperado y el segundo es el límite de la varianza. Entonces, límite cuando n tiende a infinito del valor esperado de beta gorrito. Si ustedes se van en el sesgo, calculamos el valor esperado de beta gorrito y ese valor esperado nos había dado beta, precisamente porque el sesgo es 0. Entonces, límite cuando n tiende a infinito de beta, eso no incluye ningún n, eso es una constante, el límite de una constante sigue siendo la constante, por lo tanto, en este caso, el primer límite se cumple. Efectivamente, el límite del valor esperado tiende al parámetro. ¿Qué pasa si hacemos lo mismo con la varianza? Acabamos de encontrar que la varianza de beta gorrito es beta cuadrado sobre n. Cuando yo hago el límite, es decir, esta operación, n está en el denominador, por lo tanto, ese límite tiende a 0. Es decir, que en este caso se cumplen los dos límites. Yo puedo decir que mi estimador es un estimador consistente. Y ese sería el ejemplo de cómo calcular sesgo, error cuadrático medio y consistencia. Sin embargo, yo quiero que veamos una explicación gráfica de qué significan esas cosas. Ya sabemos cómo calcularlas, pero quiero que se lleven una intuición de qué significa calcular esas cosas. Supongamos acá que yo tengo tres estimadores, ¿cierto? El estimador A, B y C. Estos son estimadores, y del parámetro beta, donde beta es un parámetro. Si ustedes lo ven en la gráfica, nosotros podemos deducir ciertas cosas. El sesgo lo que me indica, o lo que me quiere indicar el sesgo más bien, es que la media, el valor esperado de esa distribución, porque recuerden que como A, B y C son estimadores, son variables aleatorias, por lo tanto lo que está en la gráfica es la función de densidad de probabilidad de esas variables aleatorias. Lo que quiere el sesgo es que la media de esas variables aleatorias esté efectivamente sobre el parámetro beta. Cuando eso pasa, el sesgo es 0. Cuando eso no pasa, las funciones están o a la izquierda o a la derecha del parámetro beta. Entonces, vean que en este caso, tanto el parámetro B como el parámetro C son insesgados, es decir, su sesgo es 0. ¿Y por qué son insesgados? Precisamente porque la media de esa distribución se encuentra justo sobre el valor de beta. Véanlo acá, la media de las distribuciones tanto de B como de C se encuentra justo sobre el valor de beta, por lo tanto B y C son insesgados y como pueden ver, la media de A, que está como por acá, es muy diferente al valor de beta, por lo tanto yo puedo decir como, ok, A es sesgado. Sesgado. ¿Listo? ¿Qué otra cosa puedo decir yo? Cojamos solo a B y a C, que ya sabemos que son insesgados. Entre B y C, yo definitivamente me quedo con B. ¿Por qué? Porque vean que C tiene mayor varianza, eso quiere decir que tiene más error cuadrático medio, ¿cierto? Recuerden que el error cuadrático medio es la varianza de teta gorrito más el sesgo al cuadrado. Entre B y C, el sesgo al cuadrado da 0, luego el error cuadrático medio se convierte únicamente en la varianza. Vean que en este caso C tiene más varianza. Recuerden que una distribución tiene más varianza si es más aplanada, porque la varianza lo que me mide es la distancia de todos los valores con respecto a esa media. Entonces noten que C definitivamente tiene más varianza que B. Por lo tanto, entre B y C me quedo de una vez con el estimador B. Luego C queda completamente descartado porque es completamente dominado por B. Sin embargo, cuando yo quiero comparar A y B, pues tengo que tener en cuenta varias cosas. Primero, B es centrado, ¿cierto? Es decir, su sesgo es 0 y A claramente no tiene sesgo 0, tiene un sesgo diferente de 0. En ese sentido, va ganando el estimador B.
Pero vean que A tiene menor varianza, ¿cierto? Sí, si yo cojo la media de A, definitivamente esto seguramente tiene menor varianza que la distribución de B. Entonces, acá como que tengo que tener un trade-off, porque A es sesgado, pero tiene menor varianza, mientras que B es insesgado, pero tiene mayor varianza. Entonces el desempate acá no está tan claro, y el desempate se debería hacer precisamente con el error cuadrático medio, porque vean que el error cuadrático medio incluye esas dos cosas, incluye tanto la varianza como el sesgo. ¿Listo? Para eso sirve el error cuadrático medio. Ese debería ser como mi desempate. El error cuadrático medio me está midiendo precisamente ese trade-off entre la varianza y el sesgo. Así tal cual como está en la gráfica, no sabría decirles cuál es mejor, habría como que echar número, diríamos, pero pues lo importante es que se lleven como ese trade-off que hay entre tanto el sesgo como la varianza. Y estas son las propiedades de los estimadores. Gracias. Bye. Espero les haya gustado.